Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, se escucha bien. Bueno, Hola, buenas tardes, sí. muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a dar comienzo a nuestro primer M Academy de este año, 2024. Y bueno, tenemos el honor de contar con el doctor Cafisi para que él tenga el gusto de darnos esta excelente charla en el día de hoy. Les quería comentar que si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando en el chat y después al final de la charla el doctor va a ir leyendo y respondiendo, ¿sí? Recuerden tener sus micrófonos silenciados. Este, y bueno, muchas gracias a todos por estar y gracias al doctor Cafisi por permitirnos este M Academy, ¿sí? Bueno, le doy la palabra al doctor. Gracias, Mariela. Muy buenas tardes o buenas noches casi para nosotros. Vamos a compartir la pantalla. Mariela, ¿me confirmas estar viendo bien la pantalla y escuchándome claro? Perfecto, doctor. Bien, nuevamente muy buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, agradecer a Minra y a M Academy por esta invitación a participar de esta serie de seminarios académicos vía web. Para el día de hoy, de común acuerdo, hemos elegido este tema, que es cómo evaluar el sistema nervioso central siguiendo las normativas que nos propone nuestra entidad madre, que es la Sociedad Internacional para Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Y esta guía ha sido nuevamente relanzada en el año 2020. Y lo primero que es importante tener en cuenta es lo siguiente: la complejidad, la simplicidad y la complejidad. Creo que al final de la charla nos va a quedar el mensaje de que descartar un montón de anomalías no es muy complejo, es bastante sencillo, les diría, pero hay un grupo de anomalías de diagnóstico difícil aún en las manos más especializadas. Y uno de los motivos por el cual puede tornarse dificultoso el diagnóstico es lo que están viendo en pantalla, la evolución del sistema nervioso central a lo largo del embarazo. Por lo tanto, tenemos un panorama muy distinto en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, y así lo plantea la guía de ISO, donde nos muestra que tenemos diferentes aspectos de la anatomía del sistema nervioso, según estemos, como les dije recién, en el primer, segundo o tercer trimestre, y es así que ISO nos propone, lo que les vaya recuadrando acá, son aspectos puntuales que están en la guía, que los operadores nos debemos familiarizar con la apariencia del sistema nervioso central en las diferentes edades estacionales. Hoy puntualmente nos vamos a referir, por una cuestión de tiempos, al estudio en el segundo trimestre. Todo un tema diferente sería el estudio en el primer trimestre, por ejemplo. En el segundo trimestre, básicamente lo que voy a hacer énfasis de inicio es lo que todo operador, obstetra, ecografista, matronas, etcétera, debe ver en el estudio detallado que habitualmente se hace entre la semana 20 y 22. Entonces, bueno, como les dije recién, la edad gestacional en que vamos a proponer hoy es 20 a 22, y repito, eso no quiere decir que no se pueda examinar el sistema nervioso en el primer trimestre. En la semana 11-14 es mucho lo que podemos ver también. Para este estudio de la semana 20-22, la vía que vamos a usar es habitualmente la vía transabdominal con los traductores que utilizamos comúnmente para hacer un estudio obstétrico de 3 a 5 MHz aproximadamente. Vamos a incluir la cabeza fetal y la columna, y dentro de la cabeza fetal dos planos axiales. En realidad un plano axial propiamente dicho, que es el plano transventricular, y un plano oblicuo, que es el plano transcerebelar.
Adicionalmente usamos el plano transtalámico, en general para efectuar la biometría de la cabeza, aunque no nos da alguna información adicional en lo anatómico con respecto al transventricular y al transcerebelar. ¿Qué vamos a ver? Entonces, en el examen básico, la forma de la cabeza, que aparte eso nos va a despistar otras anomalías fuera del sistema nervioso central, como puede ser alguna defecto de cierre de suturas, algunas anomalías óseas, etc. Vamos a prestar mucha atención a algunos aspectos que ahora vamos a repetir: los ventrículos laterales, el cavum septum pellucidi, el tálamo, el cerebelo, la cisterna magna y la columna vertebral. Estos son los tres cortes, de los cuales les dije que hay dos que son de vital importancia, que son el transventricular y transcerebeloso. Acá tienen entonces el plano transventricular, que pasa obviamente por los ventrículos laterales, a nivel del atrio de los ventrículos laterales, que es la conjunción de los diferentes cuernos del ventrículo lateral. El plano transtalámico ligeramente por debajo y un plano oblicuo que va a recoger algunos aspectos que pasan por el transventricular, otros que pasan por el transtalámico, también por un plano que está por debajo pero que no utilizamos rutinariamente, que es el transpeduncular, y finalmente la importancia de este plano es que nos va a mostrar la fosa posterior. Acá tienen un video cómo podemos ir recorriendo la calota de arriba abajo. Acá les voy a agregar algunos planos adicionales que en realidad no los mencionamos porque no sirven, no nos dan información anatómica o para malformaciones, pero sí nos sirven para orientar. Cuando ustedes se encuentran con este plano axial, están en un plano axial bien alto de la calota fetal, que se caracteriza por tener una línea media sin interrupciones, con este accidente posterior, que es la cisura parieto-occipital hacia un lado o hacia el otro, dos diamantitos, como también se los ha homologado a la espina de una rosa, que en forma conjunta hacen un formato de rombo diamante. Y acá tienen dos líneas ecogénicas paralelas al eco medio, o hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro, que da lugar al eco medio. Estas dos líneas paralelas ecogénicas están dadas por la sustancia blanca del techo de los ventrículos cerebrales y las venas que se sitúan a ese nivel. Si ahora bajamos un poco, vamos a llegar a un plano que sí nos empieza a dar utilidad diagnóstica, que es el plano transventricular. Fíjense que se caracteriza por presentar el cavum septum pellucidi, astas anteriores de los ventrículos laterales. Acá ven la cisura de Silvio, pero de manera muy importante el atrio del ventrículo lateral y nuevamente la cisura parieto-occipital a este nivel, y acá el cuerno posterior de del ventrículo lateral. Si seguimos bajando, vamos a atravesar un plano transtalámico. Acá estamos viendo los tálamos, el tercer ventrículo, el cavum septum pellucidi ya llegando al piso. Ya a esta altura, cuando tenemos una línea acá en el medio del cavum septum pellucidi, no estamos más en la cavidad, sino que estamos en el piso, que corresponde a los pilares del fornix. Y finalmente, si seguimos bajando, vamos a llegar a un plano transpeduncular. No tiene mayor utilidad anatómica, es el plano que utilizamos de reparo para visualizar el polígono de Willis, y sus componentes anatómicos corresponden en la presencia del quiasma óptico, los pedúnculos cerebrales en forma de corazón y las alas del efenoides. Ahora, finalmente, oblicuamos el transductor para dirigirnos hacia la fosa posterior y ver entonces el cerebelo con sus porciones, el hemisferio, el otro hemisferio, el vermis más ecogénico y por detrás la cisterna magna. Vamos ahora plano por plano. El plano transventricular, como les dije, tiene los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, el cavum septum pellucidi, que se reporta que aparece hacia las 16 semanas y desaparece hacia las 36, 37 semanas. Sin embargo, en ocasiones estos son los límites, o sea, uno se puede quedar tranquilo si a las 36 semanas no ve el cavum, pero muchas veces lo van a seguir viendo. De manera tal que este es el lapso en que sí debe estar presente, entre las 16 y las 37 semanas. Aparte vemos, como les dije antes, el atrio con el plexo coroideo adentro,
el asta posterior de los ventrículos laterales o cuernos posteriores, y acá la cisura de Silvio, que se va a ir haciendo más marcada según vaya transcurriendo la edad gestacional, lo que se conoce como operculización de la cisura de Silvio. Aquí tienen nuevamente el plano, con todo lo que les mencioné recién, y cuáles son los reparos importantes que tenemos que ver en este plano. Son el cavum septum pellucidi y el atrio de los ventrículos laterales. El cavum septum pellucidi tiene que estar presente y de forma normal, más largo que ancho, más largo en el sentido longitudinal que en el sentido transversal. No solo es importante ver la presencia del cavum septum pellucidi, sino también su apariencia. Y por otra parte, el atrio ventricular, que ya vamos a mencionar ahora cómo lo medimos. El cavum septum pellucidi puede estar, les decía, es una cavidad, de ahí la palabra cavum, obviamente, que tiene dos membranas laterales como límites a los costados, un techo que es el cuerpo calloso y un piso que es el fornix. Lo importante del cavum septum pellucidi es la relación que tiene anatómica y embriológica con el cuerpo calloso. Si no hay cuerpo calloso, no va a haber cavum. Entonces, cuando no vemos cavum, lo primero que nos preocupa es que esté el cuerpo calloso presente. Ahora bien, puede ser que no esté el cavum, pero el cuerpo calloso sí estar presente, al menos parcialmente, y vamos a tener que buscar otra causa de ausencia de cavum septum pellucidi. A veces van a ver continuar el cavum septum pellucidi con otra cavidad que está por detrás, que es el cavum vergae, que lo van a ver bien cuando estén en un plano sagital, lo van a ver de manera constante. En el plano axial no lo vemos siempre, sino cuando está un poquitito más dilatado, porque está más abajo. Ahora lo vamos a ver acá en un video, fíjense que ahí tienen el cavum vergae, acá cavum septum pellucidi, acá cavum vergae. Cavum septum pellucidi, continuándose con el cavum vergae, y si seguimos bajando, llegamos al fornix o pilares anteriores del fornix. Cuidado que este piso del cavum o fornices no es lo mismo que ver el cavum. No en tanto en lo biométrico, uno podría hacer un corte para la medición de la circunferencia cefálica un poco más abajo, pero sí en cuanto al significado. Un cavum septum pellucidi presente y de forma normal nos garantiza, casi nos garantiza que no estamos frente a una agenesia total de cuerpo calloso. Puede haber cavum muchas veces con forma alterada y estar frente a una agenesia parcial de cuerpo calloso. Ahora bien, ver esta imagen que corresponde al piso del cavum o anatómicamente pilares del fornix, no nos garantiza la indemnidad del cuerpo calloso. Vamos a hablar dos palabras ahora sobre los ventrículos laterales. Acá tienen la disposición en un corte sagital y en un corte coronal, y vamos a nomenclarlos. Acá tienen el asta anterior, el cuerpo, el asta posterior y el asta inferior o temporal. Y todas estas astas, perdón, la posterior, el cuerpo y la inferior, se reúnen en el atrio ventricular. ¿Cuál es la importancia del atrio? Es que es la primera porción de los ventrículos laterales que se dilata. O sea que va a ser un indicador de patología. Guibault ha estandarizado la medición. Bueno, acá les estoy mostrando cómo son las comunicaciones de los ventrículos laterales. Con el tercer ventrículo a través del foramen de Monro y a través del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Les decía que Laurent Guibault ha estandarizado la medición de los ventrículos laterales, que se los voy a mostrar, más que esta lo van a tener luego para consultar en el video, quien lo desea volver a ver, pero más interesante es que se los muestre en una imagen. Entonces, fíjense cuáles son los requisitos para una correcta medición del atrio. Lo primero es que estemos en un plano transventricular estricto.
¿Cómo sé que estoy en un plano 3 ventricular estricto? Porque el eco medio está equidistante de ambos parietales. No vemos más distancia de este lado que de este lado. El haz de ultrasonido tiene que ser perpendicular a la línea media. Intersecar acá la línea media en forma en 90 grados. El nivel anatómico correcto. ¿Cómo sé que estoy en un nivel anatómico correcto? Por dos referencias. A nivel anterior, el cavum septum pellucidi, o para medir el atrio se podría aceptar también las columnas del fornix, o sea, estar un poquitito más abajo. ¿Y cuál es la referencia posterior de este plano? Es lo que se conoce como cisterna ambiens, que da una forma de signo mayor, están viendo acá. Ahí sabemos que estamos en el plano correcto. Luego vamos a localizar el atrio, que acá se los estoy magnificando, corresponde a esta zona, y lo vamos a medir. Hay dos descripciones en la literatura. La más antigua habla del glomus del plexo coroideo. Esto es el plexo coroideo, el glomus es la porción más abultada del mismo. La tendencia más actual, siguiendo las normativas de Laurent-Guibaud, es a nivel de la cisura parieto-occipital, o sea, acá. Como ven, en general, en condiciones normales, se corresponden bastante bien la cisura parieto-occipital con el glomus del plexo coroideo. Pero esto no ocurre así cuando hay una ventrículomegalia. Sobre todo cuando hay ventrículomegalia, es importante para poder cotejar que la medición sea hecha a nivel de la cisura parieto-occipital, y vamos a medir el atrio ventricular de pared interna a pared interna, sin incluir las paredes. Así. Como ha sido también propuesto en la guía de ISO. Como ven, les mostraba recién, en condiciones normales uno puede medir en diferentes localizaciones el atrio, o inclusive estar midiendo el cuerno posterior, y no hay diferencia significativa en las medidas. Pero sí la hay, vuelvo a repetir, cuando estemos frente a una ventrículomegalia, que el atrio del plexo coroideo va a colgar, y la medición ahí sí va a diferir según la altura que estemos poniendo los calipers, para poder evaluar la evolución, porque las ventrículomegalias tienen como carácter de gravedad que sean evolutivas. Para poder evaluar eso es importante que midamos siempre en el mismo sitio. Otro dato importante para medir los ventrículos laterales es tener en cuenta que la ventrículomegalia unilateral existe y es muy frecuente. Por lo tanto, más que medir, al menos observar ambos atrios. Como están viendo acá en estas imágenes, estoy rotando un poco el transductor para poder medir ambos o evaluar ambos atrios. En general, cuando un atrio ventricular está, como vemos acá, bien lleno de plexo coroideo, tenemos la certeza de que ese atrio tiene un tamaño normal. El atrio debe medir menos de 10 milímetros. Vamos ahora al corte transtalámico, es un poquito más abajo, y como les dije recién, no nos agrega nada desde el punto de vista anatómico. Como ven en esta imagen a la derecha, a la izquierda es un plano transtalámico puro, no veo nada de ventrículo, pero a la derecha sí veo los tálamos acá, veo el tercer ventrículo en el medio. El tercer ventrículo siempre se lo evalúa subjetivamente, es pequeño, puntiforme. Y veo también un poco de ventrículo lateral y atrio. ¿Por qué? Porque en la semana 20 aproximadamente todavía la cabeza es chiquitita y es muy difícil estar puramente en un plano sin que el ancho del haz del transductor no tome también en la misma imagen el plano inferior. Ya cuando la cabeza crece un poco, como vemos acá a la izquierda, acercándonos a la semana 30, sí podemos distinguir bien un plano del otro. Esto entonces sería un segundo trimestre y esto un tercer trimestre. Y acá tienen los reparos que les mostré. Cavum septum pellucidi, tálamo a ambos lados, tercer ventrículo y nuevamente acá están viendo la cisura de Silvio. Finalmente, el corte axial, que en realidad no es puramente axial porque es oblicuo, es el corte transcerebelar, que nos muestra sobre todo, como les dije, el cerebelo y la cisterna magna. El cerebelo con su hemisferio y su otro hemisferio,
y en el medio el vermis más ecogénico, por detrás la cisterna magna, habitualmente con estas líneas por detrás que se conocen como tabiques retrocerebelares, pero que en realidad corresponden a vestigios del bolsillo de ¿Qué Blake. más, Carlos? ¿Cómo está, papá? Coño, ese me lo pasó el doctor. Como nos propone ISO, en este plano transcerebelar tenemos que evaluar y documentar la presencia y forma del cerebelo, así como la presencia del líquido cefalorraquídeo en la cisterna magna. La cisterna magna es un indicador de dos patologías distintas. Si está muy disminuida, menos de 2 milímetros, o directamente obliterada, es un signo de sospecha de espina bífida abierta. Y si está aumentada de tamaño mayor de 10 milímetros, nos plantea la sospecha de alguna anomalía de fosa posterior, como puede ser un síndrome de Dandy-Walker. Acá tienen varios, en la imagen siguiente, varias muestras de la fosa posterior. El vermis cerebeloso, tengan en cuenta que se termina de formar más tardíamente en el embarazo. Hacia la semana 18 va a estar cerrado o va a estar esta comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna cerrada, porque ya se va a haber formado totalmente el vermis inferior. Pero si ustedes lo ven en la semana 13, van a encontrar esto, que todavía está comunicado el cuarto ventrículo con la cisterna magna. Este es el bolsillo de Blake. Estas son las paredes del bolsillo de Blake, que como vimos antes, luego cuando el bolsillo de Blake se fenestra en los forámenes de Luschke-Magendie, queda reducida a estos dos tabiques mucho más pequeños. La columna. La columna, en realidad, el examen básico de ISO propone que sea hecho solamente en un corte longitudinal. ¿Por qué? Porque con un corte longitudinal nos alcanza, como los que están viendo acá, nos alcanza para ver la indemnidad de la piel, nos alcanza para ver si está hecho bien en la línea media la terminación del cono medular, y eso nos descarta altamente que no tengamos, y además haber visto que no hay marcadores en el cerebro, nos descarta la patología que más nos preocupa, que es la espina bífida abierta. Pero si queremos diagnosticar una espina bífida cerrada, que pierde un poco de importancia porque no es tan severo el pronóstico. De hecho, muchos de nosotros podemos tener una espina bífida cerrada, por eso se la ha llamado también oculta. Para esos casos van a tener que hacer también cortes axiales y ver cómo se cierran hacia la línea media los dos núcleos posteriores. Vamos a verlo acá entonces. Acá se los estoy contando por escrito, pero vamos a la imagen que es mucho más significativa. Acá tenemos un corte sagital. Acá tenemos un corte axial donde vemos los dos núcleos posteriores y el núcleo anterior. Los dos núcleos posteriores convergen en B con el vértice central como un techo a dos aguas hacia la línea media. Y en un corte coronal se ve la equidistancia entre los dos núcleos posteriores con el núcleo anterior. Fíjense qué es lo que propone ISO, que les Voy a la decía. emergencia. El examen detallado de la columna requiere experiencia y un examen meticuloso. En realidad, lo más complicado de hacer un examen detallado de la columna es la posición fetal. Muy sencilla cuando el feto está con el dorso anterior o derecho anterior, izquierdo anterior, mucho más complicado cuando está con el dorso posterior. Por eso es que propone que la evaluación detallada de la columna en todos los planos no es parte del examen de detección, no es parte del examen que estamos hablando ahora de tamizaje de malformaciones en el segundo trimestre. Acá les estoy mostrando la diferencia entre un corte sagital estricto y un corte un poco oblicuo para sagital. Cuando el corte sea un poco oblicuo, vamos a tomar más porción del núcleo posterior y vamos a ver esta imagen en doble fila de ferrocarril o doble hilera de ferrocarril. Este corte nos sirve para ver la indemnidad de la piel, pero no nos habla mucho sobre otros aspectos. Cuando el corte pasa bien por la línea media, vemos que acá
ya no vemos tanto el núcleo posterior, se torna casi desapercibido y podemos ver mejor la médula y la terminación del cono medular, que tiene que ser a nivel del lumbar 2. Acá lo están viendo en imágenes, fíjense, la última vértebra osificada es sacro 5, sacro 4, perdón. Bueno, perdonen. Sacro 4, sacro 3, sacro 2, sacro 1, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2. Acá termina la cono medular, termina hacia abajo y a nivel de lumbar 2. Y que contamos lumbar 4, que es la última osificada, 3, 2, 1 de las sacras, perdón, sacro 4, 3, 2, 1, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2, y acá termina el cono medular y hacia abajo. Cuando la columna queda traccionada, se va hacia arriba. Acá tenemos un corte axial con los dos núcleos posteriores convergiendo hacia la línea media. En una espina bífida abierta estarían en este sentido. O, perdón, en una espina bífida abierta o cerrada. No importa, el defecto de la espina bífida es óseo. El compromiso medular es secundario al compromiso óseo. Y acá estamos haciendo un examen de toda la columna. Y vemos cómo vamos descendiendo en cortes axiales desde la imagen cardíaca, pasamos por estómago, ahí vemos ambos riñones y seguimos con una correcta evaluación de la columna. Los rendimientos tridimensionales que nos muestran los equipos Minray, entre otros, nos permiten también hacer esto a través de un volumen tridimensional. Y acá un corte coronal. ¿Qué mediciones podemos hacer en la cabeza? Bueno, la biometría tradicional, el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. El atrio, que habitualmente mide más o menos 6 milímetros, no debe medir más de 10. El diámetro transverso del cerebelo, opcionalmente lo pueden medir y saben que tiene una buena correlación con la edad gestacional en semanas. Y la cisterna magna, como les dije antes, no menos de 2, no más de 10. Acá estamos viendo la medición de la cisterna magna. Y las recomendaciones que hace ISO sobre las mediciones, el tamaño del atrio, el diámetro transverso del cerebelo, las biometrías cefálicas, ¿sí? Y cómo se debe medir el diámetro, el atrio. Bien, esto es lo que les quiero resumir de cómo hacer un examen del cerebro en la semana 2022, y por eso les dije, puede ser muy sencillo, porque ustedes con esto que les mostré descartan un montón de patología. La espina bífida abierta se manifiesta también en el sistema nervioso, por lo tanto, si ustedes tienen un atrio normal y una fosa posterior normal, ya descartan en alto grado, y si además ven la indemnidad de la piel en el córtex sagital, más aún. Y si ven el cavum septum pellucidi, descartan un montón de patología de la línea media. Y si ven normal el atrio ventricular, descartan ventriculomegalia. Y la ventriculomegalia no es una enfermedad, es un signo de diferentes patologías del sistema nervioso. Por lo tanto, es un gran tamizaje. Cuando uno ve un atrio dilatado, entonces empieza la búsqueda. Pero ver el atrio dilatado es bastante sencillo. ¿Cuándo vamos a hacer un examen más detallado o referir? No necesariamente tenemos que nosotros saber hacer ese estudio. La obligación termina un poco acá, mirando el atrio, mirando el cavum septum pellucidi, midiendo la fosa posterior, que la cisterna magna esté de tamaño normal y que el cerebelo sea de tamaño y aspecto normal. Pero en algunas situaciones, sobre todo cuando encontremos una sospecha en el examen de rutina, esta va a ser la indicación más importante. No veo el cavum me parece que está de forma normal, no, el cerebelo me parece más pequeño, la fosa posterior está más grande o más pequeña, el atrio mide 11 milímetros, esas van a ser las indicaciones más importantes. Algo respecto a la recomendación que hace ISUOC sobre la neurosonografía detallada, que tiene que estar indicada por los hallazgos que hace el que realiza, el estudio dirigido. No, el título, perdón, es confuso.
Esto es indicaciones para la neurosonografía fetal por resonancia. La resonancia, lo que nos recomienda ISO, tiene que estar indicada por quién hizo el examen detallado. Entonces, de ahí va a surgir la indicación de la resonancia. Podemos luego discutir en las preguntas y respuestas qué pasa si no tengo quien haga un examen detallado. Son puntos aislados, pero en general, antes de una resonancia viene el examen detallado del sistema nervioso central, que era esto que les mencioné antes. Cuando yo veo el cavum normal, de aspecto y de tamaño normal, el atrio de tamaño normal, la fosa posterior de tamaño normal, de tamaño y de aspecto, implica cerebelo y cisterna magna, entonces sigo con la exploración y me refiero a sigo visualizando otros aspectos anatómicos del feto, la cara, los miembros, el abdomen, etc. Ahora, si tengo alguna duda, paso al neurosonograma. Y el neurosonograma, tal cual está detallado en la guía de ISO, es una evaluación multiplanar del cerebro. O sea, no vamos a usar solamente el plano axial, sino que vamos a usar también planos sagitales y planos coronales. Y si bien no es el punto de esta charla que está focalizado en cómo hacer el examen básico, pero es importante que se los presente. La evaluación multiplanar del cerebro, acá vamos a incluir también la evaluación de los 3 planos de la columna, y acá hay 2 herramientas muy importantes. Una herramienta es la ecografía transvaginal, y otra herramienta es la ecografía tridimensional, sobre todo cuando contamos con herramientas como las que les voy a mostrar al final de la charla, que nos permiten un poco automatizar el examen. Obviamente que muchos me preguntarán, ¿qué hacemos cuando el feto está en pelviana? Bueno, varias opciones. Una, la que les mencioné recién, la herramienta que nos da la ecografía tridimensional. Otra es colocar el transductor con la paciente sentada en el fondo del útero. Eso nos va a dar una alternativa para visualizar planos adicionales. La tercera sería intentar una versión. Esto sobre todo suena más fácil para quienes hacen obstetricia, que están más acostumbrados a versionar fetos. Vamos al neurosonograma fetal. Cortes sagitales. Tenemos un corte sagital medio y un cortes parasagitales que ahora les voy a mostrar. Este es el corte sagital medio, donde ven todo el cuerpo calloso, ven el tronco cerebral, ven el epidermis del cerebelo, la cisterna magna por detrás y esta zona donde incide el cuarto ventrículo, que se conoce como fastigium. Esto, ver todo el cerebelo, todo el cuerpo calloso en su extensión. Acá estamos viendo el cavum septum pellucidi, el cavum vergae, ver todo el cerebelo en su extensión, todo el cuerpo calloso en su extensión, ver el cerebelo con al menos 2 de sus fisuras, esta más superior y esta inferior, ver el fastigium, ver que el cerebelo tiene una orientación normal y también acá que la cisterna magna es normal, nos da un gran recurso adicional. Y les diría que de todos los planos que les voy a presentar, es el plano adicional más importante, del el plano sagital medio. Acá están viendo las diferentes porciones del cuerpo calloso, que son el rostro, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Acá estamos viendo un cuerpo calloso íntegro y en ocasiones lo que podemos ver es un cuerpo calloso más grueso, más delgado, y generalmente eso ocurre cuando le falta alguna porción también. Es una genesia parcial del cuerpo calloso. Les vuelvo a repetir, el cavum de septum pellucidi presente es un buen indicador de que no tenemos una agenesia completa de cuerpo calloso, pero no que no tenemos una agenesia parcial del mismo. El cuerpo calloso se puede medir y están descritas medidas de su diámetro longitudinal desde la porción anterior de la rodilla
a la porción posterior del esplenio, y también se lo puede medir en un corte ya sea sagital o coronal, se puede medir su diámetro antero-posterior, y también hay tablas para lo mismo. De todas maneras, es más importante a veces el aspecto que el tamaño del cuerpo calloso, y es una recomendación que también nos hace ISUOC, que a veces más que cuerpo corto, es más importante la evaluación cualitativa, y sobre todo que veamos bien las 4 porciones del mismo. En este corte sagital les dije también podemos ver la fosa posterior. Nuevamente acá tienen el tronco cerebral, el fastigium del cerebelo, en el cual se pronuncia el cuarto ventrículo, las cisuras del vermis cerebeloso y la cisterna magna por detrás. Si bien es parte, esto es como les dije, de un examen más detallado, es importante mirar también el tentorio acá, que corresponde realmente a una prolongación de la dura madre que separa el cerebelo de la porción inferior del lóbulo occipital. Este tentorio tiene una orientación hacia abajo, hacia el occipital, y el tentorio se eleva en situaciones de anomalías de la fosa posterior, y por lo tanto se eleva también el cerebelo. Por ejemplo, en el síndrome de Andy Walker y en algunas otras variantes más leves, como puede ser la persistencia del bolsillo de Blake o una rotación del vermis cerebeloso. Es importante, han sido detallados algunos ángulos, que bueno, no es el propósito tratarlos ahora, pero es importante ver esto cuando uno hace un plano sagital. Vuelvo a repetir, ahora les voy a mencionar otros planos más, pero si uno quiere agregar un plano a los clásicos, este es el plano más importante y es el que les sugiero que traten de evaluar siempre. Es importante que cuando uno quiere evaluar este plano, a veces tenemos la cabeza en una posición dificultosa, sin una ventana acústica que nos permita entrar, y sobre todo si el feto está en pelviana, presionando el fondo del útero, vamos a lograr modificar la posición de la cabeza para, a través de la fontanela anterior, poder visualizar correctamente el corte sagital. Cortes parasagitales, bueno, estos cortes son importantes para ver la corteza. La corteza en el segundo trimestre es lisa, o sea, difícilmente vamos a hacer un diagnóstico de lisencefalia en el segundo trimestre porque la corteza es lisa. Luego sí va a ir desarrollando los surcos y las circunvoluciones. Pero este corte nos permite ver, perdón, nos permite ver nuevamente el ventrículo lateral, el cuerno posterior del ventrículo lateral y sobre todo la corteza y el tejido periventricular. A esta altura podemos encontrar hemorragias, podemos encontrar calcificaciones y tiene indicaciones muy precisas, sobre todo cuando sospechemos una infección. Vamos a los cortes coronales. Los cortes coronales son 4, como están viendo acá en la imagen, y corresponden a un corte transfrontal. Acá estamos viendo el primero. Es un corte que no nos agrega mucha información. Podría mostrarnos un déficit en la cisura interhemisférica, en el caso de una holoprosencefalia, pero eso ya lo vamos a ver sospechado en otros cortes. Por lo tanto, no agrega tanto. El plano transcaudado a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, bueno, nos permite ver la rodilla del cuerpo calloso. Nos descarta una agenesia total de cuerpo calloso, pero no nos descarta una agenesia parcial. Acá tienen más detallado, este corte está hecho a este nivel, corte transcaudado, y vemos la rodilla del cuerpo calloso, las astas anteriores de los ventrículos laterales y el cavum septum pellucidum. Nuevamente acá lo tienen nomenclado.
Plano transtalámico, un poco más atrás, tampoco nos brinda muchísima información. O sea, la información que nos puede dar este plano, como ser un cavum septum pellucidi acá ausente o dilatado, nos la va a dar cualquiera de los otros planos también, al igual que el plano transcerebelar, que básicamente nos va a estar mostrando los astas posteriores de los ventrículos laterales y el cerebelo con sus dos hemisferios y el vermis. Como ustedes vieron, son datos que podemos ver en otros planos. Por lo tanto, es muy importante de todos estos planos el plano sagital medio. Quiero terminar la charla para no excedernos mostrándole una herramienta realmente muy interesante que es el software que nos propone la casa que hoy está auspiciando este webinar, que nos permite tomar un volumen del cerebro en un plano que nosotros conozcamos, o un plano aproximado. Acá estamos en un plano axial un poco oblicuo, porque estamos viendo acá el cavum septum pellucidi y acá el cerebelo. Vamos a tomar el volumen, están viendo ahí, y enseguida el equipo nos va a hacer la reconstrucción multiplanar. Uno puede mirar diferentes planos o le puede pedir al equipo que definitivamente nos ubique los planos que propone ISO y aparte nos haga todas las mediciones y nos ponga los nombres de todas las medidas, como estamos viendo acá. Nos midió el diámetro biparietal, el diámetro fronto-occipital, la circunferencia cefálica, el diámetro transverso del cerebelo, la cisterna magna y el atrio ventricular. Y acá nos está mostrando cuáles son los planos que ha tomado. Acá les muestro otras imágenes más. Realmente es bastante sencillo, perdón. Y como ven en estas diferentes situaciones, además ustedes pueden usar la volumetría para ver el mismo punto en los distintos cortes. Este punto rojo que están viendo acá es lo que están viendo en el verde y lo que están viendo acá en el celeste. O sea que ustedes lo podrían situar acá en el hemisferio del cerebelo y en el plano sagital estarían viendo el vermis cerebeloso de esta manera, ¿sí? Con más detalle aún. Y realmente siempre las mediciones son muy correctas. Fíjense, como les mostré antes, que la medición del atrio está hecha correctamente a nivel de la cisura parieto-occipital, con lo cual es una herramienta que recomiendo fuertemente que la investiguen y que sepan que el ultrasonido 3D va mucho más allá de la cara fetal, de mostrar una cara. Ya sé que a todos nos gusta mostrar la cara, a los pacientes les gusta ver la cara, pero la ecografía volumétrica con estas soluciones de software que se nos proponen va realmente mucho más allá de eso. Bien, y les dejo como mensajes que tenemos que evaluar rutinariamente el plano transventricular y transcerebelar, sobre todo cuando estamos comenzando a tomar todas las mediciones. Con la experiencia uno subjetivamente puede darse cuenta que muchos aspectos son normales, pero inicialmente les recomiendo que hagan las mediciones. Los reparos importantes en el cavum septum pellucidi, el atrio, el ventrículo lateral, el cerebelo, la cisterna magna. Como les dije, un plano adicional de importancia es el plano sagital medio y rescatar la importancia del ultrasonido tridimensional, sobre todo con estas herramientas de software, y la vía transvaginal para el neurosonograma detallado, agregando, como les dije antes, también eventualmente una versión de la carota fetal cuando el feto esté en pelviana. Bien, les agradezco muchísimo su atención y quedo dispuesto a las preguntas que quieran proponer en el chat. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación, muy interesante. Así que ahora vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir leyendo del chat, ¿sí? Así que todas las dudas que tengan las volcamos ahí y de ahí el doctor va a ir leyendo y respondiendo, ¿sí? Doctor, ¿prefiere usted leer y responder o prefiere que yo se A las diga? ver, nos ayudamos a medias por si se me pasa alguna. Yo la primera que estoy viendo... pues acá aparecen muchos nombrecitos. La primera que estoy viendo no es un saludo.
qué tan importante es reportar la simetría de los ventrículos laterales. Bueno, normalmente puede haber una diferencia entre el tamaño de ambos ventrículos en el orden de los 2 milímetros. Si supera eso se puede hablar de asimetría, pero más que la asimetría importa que esté dilatado uno de ellos. En general, cuando hay diferencia entre ambos ventrículos, pero los dos están en niveles normales, genera tranquilidad. Ahora bien, la pregunta viene bien para algo, porque a veces más que la diferencia o más que yo no soy muy amigo de las cifras tan estrictas, porque yo creo que nadie me puede garantizar que un feto con un ventrículo de 10.1 tenga una patología y el de 9.9 no la tenga. Y esto lo hablo siempre, en crecimiento y en todo. Tengan en cuenta que 10 milímetros corresponde a 4 desvíos estándares. En general, en todas las mediciones nos manejamos con un límite de 3 desvíos estándares. O sea que 10 milímetros es un límite importante. En mi práctica personal, cuando un ventrículo alcanza los 8-9 milímetros, ya lo evalúo el sistema nervioso central de manera más detallada. O sea, siempre me manejo un poco más elásticamente con los límites. Que contesta un poco esto la pregunta que ponen acá, si únicamente si está mayor a 10. Perfecto, doctor. Después preguntan ante medidas al límite, como por ejemplo un atrio 9,5, bueno, no sé Bueno, qué. creo que acabo de Sí. contestar. Sí, 9,5, 9, 8, lo voy a seguir. ¿Cada cuánto? El cada cuánto yo creo que siempre surge de la medida que podamos tomar. O sea, no tiene mucho sentido si lo miré a las 20, repetir a las 21 o a las 22, cuando no voy a poder tomar absolutamente ninguna conducta. Yo le daría un tiempo de por lo menos 4 semanas, 6 semanas para hacer una reevaluación. Si lo vi a las 20, lo vería nuevamente a las 24, 26 semanas, porque la ventrículomegalia evolutiva es importante. No estamos hablando acá de patología, pero no es lo mismo un ventrículo que me diste hoy 8, 9, 10 y en 4 semanas sigue estando en 10 a uno que, o sea, me preocupa más uno que pasó de 8 a 10 que uno que estaba en 10 y se quedó en 10. ¿Qué modelo de equipo nos ayuda con la volumetría? Bueno, acá pueden contestar más la gente de Mindray cuáles son todos los equipos que tienen esta posibilidad, pero todos aquellos equipos que yo conozco de Mindray que tienen este software realmente me son muy útiles. Calculo, Mariela, que lo tienen en distintas versiones de equipos, que bueno, eso ya me escapa. Sí, eso hay que ver qué equipo tiene el doctor que hace la pregunta, pero lo que son la línea Resona, línea Consona, todos los equipos de alta gama pueden venir incluidos con este software. Yo no veo más preguntas, Mariela, yo no sé si tú ves alguna, o si vos ves alguna, acá entre argentinos usamos el vos. Eh, por ahora no, doctor, agradecimiento. Hay gente desde Chile conectado también. Bueno, también acá le agradecen. Preguntan, bueno, gracias por enseñar. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más que no hayan escrito aquí en el chat. O si los que preguntaron, bueno, encontraron respuesta con lo que les dije o les quedó alguna duda. Mientras tanto, entiendo que habrá gente de Perú acá presente y bueno, ya se... Tuvimos casi 100 asistentes, doctora, así que excelente, excelente la convocatoria. Muy bien. Bueno, y para los asistentes de Perú, creo que hace un tiempo que no nos vemos, pero en el mes de agosto tengo entendido que voy a estar visitándolos en Cajamarca, creo que se dice. Muy bien, ahí le mandan saludos, muchas gracias, dicen, muy claro. En cuanto a reevaluar, saludos de Venezuela, muchas gracias también, otros médicos por aquí. Acá me responde
Valentina, especialista de productos de obstetricia y ginecología de Mindray, que toda la serie NEWA, que es la línea enfocada a la salud de la mujer, como así la línea Consona desde el N7, cuentan con todas estas herramientas volumétricas. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, también le mandan saludos desde la gente de Chile y bueno, también de acá de Argentina, de nuestros distribuidores. Están todos conectados. Así que bueno, estaríamos dando por finalizado. Bueno, saludos, siguen los saludos, Venezuela, Misiones. Bueno, muchas gracias, yo también. Saludos para todos, gracias por estar presentes. La verdad que es una satisfacción, da mucho gusto cuando responden de esta manera. Así que espero vernos pronto.